Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo, Señor, te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Qué hermosa palabra. Buenas noches, mis hermanos. En verdad, qué bueno poder volver a estar reunidos en el nombre del Señor para poder aprender la palabra. Y bueno, pues no vamos a dar mayor preámbulo, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos cosas muy interesantes que aprender. Así que yo te pido, prepara un cuaderno para tomar notas, prepara una pluma y aún dispón tu corazón. Vamos a orar, mis amados, para que el Señor nos hable esta noche. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, por favor, sé tú hablándonos, ministrándonos, inspirándonos. Señor, mis hermanos no se están conectando solamente para escuchar voz de hombre. Ellos se conectan para escuchar tu consejo. Ellos se conectan, Padre, para recibir dirección y que tu palabra les sea, Señor, de edificación. Hoy te ruego, Señor, que mis labios, Señor, estén en tu presencia y que seas tú hablando a través de ellos. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, te damos gracias. Amén. Como pudiste haber visto ahí en la pantalla o en la publicidad de hace un ratito, bueno, pues hoy vamos a estar hablando de los refaítas, de los anaseos, de los nefilim, pero también aún, que es lo más interesante de esta noche, no vamos a estar platicando de los hallazgos geológicos o quizás algunas cosas que en otro tiempo ya hemos platicado, porque ya lo hemos comentado. Hoy quiero que veamos todos estos gigantes desde un enfoque totalmente espiritual para que veamos cómo nos afectan hoy en día. Y el mensaje yo le he puesto: gigantes a los que hoy enfrentamos. Y quiero comenzar con lo siguiente. Dice la Escritura que nosotros, desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos miró y nos entretejió. El Señor desde el vientre de nuestra madre ya conocía hacia dónde íbamos a ir. Aún en otra parte dice, en el libro de Jeremías, que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había dado nombre, nos había dado destino, nos había dado propósito. Sin embargo, también al momento de conjugar la palabra en diferentes partes, encontramos que para nosotros hay una diversidad de bendiciones tremenda, pero no vienen a nuestra vida de golpe,
sino que vamos pasando por procesos, llamémosle así, para que podamos tomarlo todo de manera sabia, de manera entendida, para que podamos disfrutar y comprender la bendición del Señor. Y el mejor ejemplo para mostrar nuestra propia vida en el Señor es el pueblo de Israel. Cuando ellos salen de Egipto para ir a lo que hoy conocemos como Israel, el Señor los tuvo que pasar por el desierto. Luego los tuvo que llevar a cruzar el Negev. Pero después tuvieron que pasar por Hebrón. Ahorita vamos a platicar de esto, pero ¿a qué voy? Es lo mismo que nos sucedió a nosotros. El Señor nos sacó del mundo y luego ha permitido una diversidad de pruebas, de desiertos, de momentos de dificultad para que el mundo salga de nuestra vida. Y al momento de que nosotros somos tratados por el Señor, vamos nosotros conociéndolo a Él y vamos recibiendo poco a poco sus grandes e innumerables bendiciones, las cuales nunca se detendrán. Y quiero mostrarte algo. El Señor buscó en Israel, en el pueblo de Israel, que primero dejara de practicar los hábitos que había aprendido en Egipto, lo mismo que a nosotros. Después pasó al siguiente nivel, lo cual los llevó por el camino del Negev para ahora enfrentarse a gigantes. Si estás tomando notas, me encantaría que resaltaras la palabra gigantes. Porque hoy vamos a hablar de esto. Es el mismo camino que nosotros recorremos para después entrar al reposo. Ellos entraron en Canaán, nosotros entraremos en nuestro reposo, que es Cristo. Pero no solamente Cristo en nosotros, sino nosotros en Cristo. Él es nuestro reposo. ¿Y qué es esto? Israel, al momento de ser llevado por tierra de gigantes, mis amados, me deja ver a mí un claro propósito. Es el mismo camino que nosotros debemos de recorrer. Y en ese camino de gigantes, literales, mis amados, no estoy hablando de una figura, no estoy hablando de un esquema o de un gráfico o de una ilusión. No, el pueblo de Israel literalmente se enfrentó a gigantes. Y hoy vamos a platicar de esto. Pero el Señor hablaba algo a mi corazón. Como vamos a ir aplicando este mensaje a nuestra vida espiritual, los gigantes representan muchas cosas, entre ellas los tropiezos y los ataques. Mismos, mis amados, que nos llevan a nosotros a tener una comunión real con Dios. Pero no solo una comunión real para poder ser bendecidos, sino una comunión real para poder hacer frente al enemigo. Y los primeros gigantes que hoy quiero que platiquemos, que al final retomaremos el mensaje y con ellos aplicaremos esta enseñanza, son los anaseos. Y estos están en el libro de Josué, capítulo 15, verso 13. Anaseos, Josué 15, 13. Y dice la escritura: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac. Fíjate, de Anac. Estamos hablando de los anaseos, los descendientes de Anac. Dice que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí, de Hebrón, a los 3 hijos de Anac: Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Y luego continúa la escritura y dice: de aquí subió contra los moradores de Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Quiero colocar, como es costumbre, ciertos puntos doctrinales, pero también algo que deseo que taladre tu corazón. Las batallas, mi amado o mi amada, que tú no venzas en el tiempo de tu vida terrenal,
esas mismas batallas las tendrán que enfrentar tus hijos. Por eso es necesario que tú y yo, a través del poder del Espíritu Santo, venzamos todas nuestras batallas. Y voy a enumerarte solo 3 de aquellas batallas que veo que de manera frecuente muchos son vencidos. Y una de ellas es la economía, la batalla económica por una mala administración. Mi amado, hemos hablado en otros tiempos de no endeudarse. Hemos hablado en otros tiempos de ser sabios con nuestra administración financiera, de ser sabios, etcétera. Si tú y yo no aprendemos esta sabiduría para ser buenos administradores, para ser buenos mayordomos, nuestros hijos se enfrentarán a la consecuencia. También otra batalla recurrente son las batallas sexuales. Si tú hoy, mi amado, estás viviendo en yugo desigual, es decir, que voluntariamente tienes una relación con una persona que no es creyente en Jesucristo, o se está diciendo que es creyente, pero realmente tú sabes que no lo ama como tú, ¿qué crees? Tus hijos van a pasar por lo mismo. Pero al igual, si en vez de estar casado delante del Señor, o sea, haber firmado delante de un juez civil tu acta matrimonial y que un pastor te bendiga, es decir, que vives en unión libre, tus hijos van a pasar por lo mismo y va a haber complicaciones. Pero también si tú estás casado y estás pasando por momentos de adulterio, tus hijos van a pasar por ahí. Si tú tienes una relación de noviazgo y estás fornicando, tus hijos van a pasar por ahí. Si estás teniendo conflictos con pornografía, si estás pasando por problemas con la prostitución, igual tus hijos. La batalla que tú no venzas, el pecado que tú no venzas, es el mismo al cual se van a enfrentar ellos. También hay otra batalla, la desobediencia. Y por lo menos yo lo puedo hablar de manera personal. Lo que detonó en mi vida las adicciones, la violencia, el alcoholismo, todo lo que hemos platicado de un pasado no tan hermoso que yo tuve, fue a causa de mi rebelión, de mi rebeldía. Si tú y yo no cambiamos eso, ¿qué crees? Nuestros hijos tendrán que pasar por eso mismo. Por ello, mis amados, yo encuentro en la Escritura que el Señor venció todos los gigantes. Encontramos los gigantes que hoy vamos a enumerar y en la gran mayoría, o más bien en todos, dice, y el Señor los venció. Y el Señor siempre tomaba la batuta y vencía a favor del pueblo. Es lo mismo que pasó con nosotros. Llegamos a Cristo, el Señor venció los gigantes, pero nosotros tenemos que mantenernos en esa obediencia para con Él. Es decir, los mismos gigantes que enfrentó Israel de manera física son los mismos gigantes que nosotros enfrentamos en nuestra batalla espiritual, en guerra espiritual, aquello que genera influencia en nuestra vida diaria. Los anaseos, mis amados, no nos habla mucho de Anac, pero sí nos habla acerca de sus 3 hijos, Sesai, Aimai y Talmai. Estos 3 son totalmente destructivos y yo encuentro un patrón que muchos han pasado por ahí sin saber que es una influencia demoníaca que los está atormentando. Pero los gigantes en la Biblia no solamente se manifestaron hasta el libro de Josué, empiezan desde el libro de Génesis. Y en Génesis nos habla de varios grupos, pero en muchos son sinónimos. Y yo encuentro 4 diferentes tipos de gigantes, los cuales vamos a platicar esta noche. Y la primera son los refaitas, los emitas, los amorreos y los nefilim. Y vamos a platicar primero de los amorreos. Vamos en la Biblia, al libro del profeta Amós, en el capítulo 2, verso 9. Vamos al libro del profeta Amós, capítulo 2, versículo 9. Y presta toda tu atención, mi amado, porque este hace referencia al Génesis. Dice,
yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. La escritura nos es clara. El Señor arrancó a los amorreos, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Mi amado, al momento de estar estudiando los amorreos, independientemente de las características físicas que hoy no vamos a hablarlas, quiero enfocarme a lo que es tipo en este día para nosotros que estamos en Cristo. Los amorreos está totalmente relacionado con la idolatría. Algo que ayer me inquietó mucho, hablaba con una persona y platicábamos acerca de un hermano y me dijo, es que fíjese que yo he encontrado que esa persona encuentra paz en otra persona. O sea, ya es un ídolo de una persona. La idolatría no solamente es manifiesta en una imagen, en el dinero, sino aún en las personas. No nos hagamos imagen de nada, no adoremos a nadie. Nuestra paz nunca estará en una persona. Nuestra paz debe estar en Jesucristo. Al igual, los amorreos nos alinean a comprender el paganismo. Todo lo que es relacionado a la santería, a la idolatría, viene relacionado a los amorreos, pero también a ser permisivos en ciertas conductas. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, cuando mi padre vivía y que tenía conflictos con mi mamá, y decía, bueno, ya te doy permiso para evitarme problemas. Y sé que hay muchas familias que hacen eso. Veías esto para evitarme problemas con tu mamá. O veías esto otro para evitar conflictos aquí o con tus hermanos. Mis amados, todo lo que es permisivo y no lo erradicamos de nuestra vida, jamás lo podremos echar fuera y se mantendrá generacionalmente. Es decir, mis amados, cualquier actitud, cualquier acción destructiva, como por ejemplo que a nuestros hijos les permitamos fumar, tomar, tener ciertas amistades que los lleven a pecar. Por ejemplo, hoy está muy en boga los tatuajes. Hay personas que no les dicen, bueno, es que a mí no me dice nada mi pastor. Es que todos en la iglesia están tatuados. Nosotros en la casa del Señor, recuerda, hay un dicho, no es doctrina, es un dicho que el Señor nos habló. Todos pueden, menos yo. Mi amado, sea quien sea, es que el pastor nunca me dijo que no me tengo que tatuar. No, todos pueden, menos yo. Así también, mis amados, ustedes como padres de familia saben qué amistades los están guiando al ocultismo. Hay algo que lastima mi corazón. Hay batallas que los padres, en vez de ganar, en vez de hacer un discípulo de Jesucristo a sus hijos, los entregan a sus amistades para que ahora sean discípulos de Satanás mismo. Mi amado, y lo único que vamos a obtener es que ese hijo sea un amorreo. Que esté en nuestra casa un hombre fuerte, tal y como lo declara el libro de Lucas. Nosotros tenemos que erradicar esas conductas desde la raíz, desde el momento en el que las detectamos. No permitamos que sea demasiado tarde, sino, lamentablemente, ya no solo tus hijos pasarán por la misma batalla que tú has pasado o permitido, sino que ahora tus nietos. Y si el Señor te da vida, tus bisnietos. Y si el Señor te alarga los años, aún tus tataranietos pasarán por ahí. Mi amado, vuelvo a repetir algo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor nos libra, pero nosotros tenemos que permanecer bajo su autoridad, teniendo el entendimiento de que tengo que tomar con suma importancia
lo que el Señor me dice. ¿Por qué? Porque si el Señor me dice, echa fuera esta conducta, echa fuera este hábito o deja de hacer esta acción, yo lo tengo que hacer. Eso es el cuadro perfecto de los amorreos. No permitas conductas que después no puedas erradicar. Vamos a platicar acerca de los emitas. Y este está en el libro de Deuteronomio, capítulo 2. Los emitas, y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 10. Dice, Deuteronomio 2:10. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. La palabra emita, al momento de estar buscando, aprendiendo y aún el Señor guiándome, me hizo entender que es todo aquello aplicado. Recuerda, lo estamos aplicando a este día, a este tiempo, no al enfrentamiento de los emitas con el pueblo de Israel, no. Los emitas, una de sus acciones era la intimidación, muy similar a lo que hizo Goliat. Pero el momento de llevarlo a nosotros es todo aquello que nos genera temor, que produce violencia, que nos amedrenta. Es como si estuvieras delante de un león y simplemente su mirada te paraliza. Pero si lo aplicamos, es todo aquello que te ata, llamémosle así, porque el temor ata, para que no puedas alcanzar una bendición, para que aquello que el Señor ya dijo que te va a dar, no lo puedas alcanzar. Es decir, mis amados, la única manera de desatarnos es que el perfecto amor del Señor eche fuera el temor. Los emitas, vuelvo a repetir, es todo lo que te causa pánico, todo aquello, mi amado, que para ti es muy real o inventado. No voy a entrar en el tema, es que esto está inventado, es que esto es muy real. No, todo lo que a ti te causa temor, todo lo que a ti te causa pánico, inquietud, eso está provocando que si no lo echas fuera, a eso mismo lo van a enfrentar tus generaciones. Por ejemplo, en este tiempo hay muchas personas que tienen gran temor a la enfermedad, otros más grandes temores a los accidentes, a la muerte misma, a los tumultos de personas. Otros más tienen gran temor a la soledad. Mi amado, eso es muy real. No voy a decirte esto está mal y no lo hagas, pecador. No, los temores son reales. Pero hay una promesa que yo quiero colocar en tu corazón, porque sé que tú y yo somos creyentes en Jesucristo. Y es más poderosa su palabra que nuestro propio temor. Y quiero regalarte esta palabra, que tú la conserves y si puedes, la aprendas, la atesores y que sea esa perfecta espada desenvainada en contra del temor. Mira lo que dice Jeremías capítulo 20, verso 11. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Aleluya. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Ese es tu Señor. No temas de nada, hermano. No temas de nada, hermana. De nada. Vamos a platicar de otro grupo de gigantes, que son los refaitas. Y estos están en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso 11. Refaitas, Deuteronomio 3:11. Dice, Og, rey de Basán, te lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Og, rey de Basán,
Fue el último sobreviviente de los gigantes refaítas. Su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo. Imagínate qué camot para hacer esa cama. Y casi 2 de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. La palabra refaíta viene de refán, si no mal recuerdo, y hace alusión a los habitantes del Seol. Y al momento de buscar esto, encontré que los habitantes del Seol son las sombras, los muertos. Y el Señor me hacía entender algo que me dejó con el ojo cuadrado. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay veces que yo estoy en guerra espiritual, en ocasiones orando contigo, en otras ocasiones orando aquí en la casa, o aún simplemente caminando como cualquier persona y veo una sombra pasar. El Señor me decía, esos son los refaítas. Esas sombras, mis amados. O aquellas personas que dicen, es que se me subió el muerto. Ese es un refaíta. Estos, mis amados, el Señor me hacía entender que es todo aquel habitante de la oscuridad, literalmente, que es totalmente contrario al Señor. Y estos operan a través de la brujería, a través de la hechicería, del satanismo. De hecho, aquellas personas que les gusta la música satánica, o básicamente toda la música que no alaba al Señor, o alaba al hombre, o alaba a Satanás, que es la misma burra, pero revolcada. ¿Ok? Es decir, toda aquella música es usada por Satanás para seducir tu alma y llevarte al lugar de tormento, es decir, al Seol. ¡Qué impresionante! Esos son los refaítas que operan no en nuestra vida, sino en este tiempo. Esos son los gigantes a los que hoy nos enfrentamos. Pero ahora quiero que hablemos de los nefilim. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, verso 4, y te lo voy a leer de una versión conocida como Prat. Génesis, capítulo 6, verso 4, y te lo leo de la versión Prat, porque en la Reina Valera solamente dice la palabra gigantes. Mira lo que dice en la versión Prat. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos vinieron a ser los poderosos, en otra versión dice los Giborim, que hubo en los tiempos antiguos, varones de renombre. Los nefilim también son conocidos por dos maneras diferentes, como los gigantes derribadores o los ángeles caídos. Y su función es derribar, destruir el bienestar de los hijos de Dios. Una de las formas que vemos en la Escritura que buscaron detener el avance del plan del Señor fue al mezclarse con las hijas de los hombres. Y de esa mezcla nacieron otra especie que hoy son conocidos como los reptilianos, como los Anunnakis o Nefilim. ¿Ok? Estos también nos muestra, por ejemplo, lo vemos en los parientes, llamémosle así, de Goliat, otra clase de gigantes, que todos tenían 6 dedos en cada extremidad, 24 dedos en total. Aún yo recuerdo que hace tiempo me platicaban que había una persona que literalmente vivía en Europa y tenía esas características. Y aún al momento hoy de estar investigando encontré un hombre súper alto y tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Es decir, estos existen.
y son seres totalmente contrarios al Señor. Por ello, mis amados, el Señor de manera continua está en contra de los yugos desiguales. Y por el contrario, el Señor está esperando que nosotros no solamente no nos mezclemos con gente que no es del Señor, sino que busquemos total santidad. Yo encuentro algo enseguida ahí en Génesis capítulo 6, después del versículo 4, el Señor dice en su palabra que Él se arrepintió de haber creado al hombre. Pero no solo eso, describe que el corazón del hombre va de continuo al mal. Mis amados, al momento de investigar acerca de la palabra Nefilim, una de las características más importantes no era tanto su altura o su fortaleza física o que tuvieran 6 dedos en cada extremidad, sino describen la ferocidad, la fiereza desenfrenada por desear controlar a la gente. La conducta de estos hombres es totalmente impía. Es gente que desborda destrucción, que desborda mortandad, que busca imponerse por encima de la autoridad. Así como estos gigantes físicos que estamos describiendo, también nosotros nos enfrentamos a gigantes espirituales y ambos son espías de Satanás. Y el ataque en contra de los hijos de Dios inicia tal y como lo dice el Salmo 64, que hacen una investigación exacta. ¿Y qué es hacer una investigación exacta? Es como cuando te dejan hacer un trabajo, una investigación exhaustiva de cierto tema. Bueno, lo mismo hacen los hijos del diablo, los ángeles. Perdón, bueno, sí, los ángeles caídos o los demonios, a fin de conocer qué es lo que haces o dejas de hacer. Recordemos que la palabra demonio es sabio conocedor. Es decir, mis amados, es lo que hace Satanás para iniciar la caída de los hijos de Dios. Por eso nosotros debemos estar alerta. Pero en muchas ocasiones nos confiamos, como ya hice guerra, como estoy buscando del Señor, no pasa nada. No, tenemos que estar alerta porque Satanás siempre va a querer venir a robar, a matar y a destruir. Y hay 4 cosas que Satanás de manera continua yo encuentro en la palabra que viene a robar, a matar y a destruir. Y esas 4, una de ellas es tu territorio, la otra es tu propósito, la otra es tu herencia y la otra es tu llamado. ¿Qué hay en tu territorio? Tu casa, tu familia, tu salud, tus finanzas, tu seguridad. Mi amado, no creas que las cosas que suceden en tu casa, buenas o malas, es porque, bueno, ya pasó. No, siempre hay un porqué. Tu propósito, mira, mi amado, no voy a hablar acerca de que, bueno, es que tu propósito es alcanzar a miles de almas. No, no me voy a meter con eso. Me quiero meter con algo más sencillo. El ataque de Satanás cuando viene en contra de tu propósito, viene a aterrorizar o atormentar tu identidad en el Señor. Y cuando eres atormentado en tu identidad, viene una continua tristeza, vienen continuas depresiones, vienen conflictos familiares. Mi amado, nuestra identidad en el Señor no solamente definirá nuestra identidad sexual, sino que también provoca unidad con Dios. Y una persona con conflictos en su identidad no va a poder aprovechar la paternidad que el Señor le está ofreciendo. El tercer punto, que es la herencia. No hay otra cosa. La Escritura dice, herencia de Jehová son los hijos. Y Satanás siempre va a buscar destruir las personas que más amas. El cuarto punto era el llamado.
Mi amado, Satanás va a buscar que tu llamado tenga una pausa permanente. Cuando tú comienzas a dudar, ¿será que el Señor me llamó? ¿Será que yo soy escogido para hacer esto o aquello? Cuando empieza la duda, mi amado, es porque ya es evidente el ataque. No está iniciando, es que ya es evidente el ataque. ¿Por qué? Porque el ataque de Satanás, ciertamente, a veces es repentino y nos cae de sorpresa y prácale. Pero hay ocasiones, mis amados, que el ataque de Satanás es lento. Y viene un poquito y otro poquito y otro poquito. Y el ataque de Satanás inicia cuando nosotros comenzamos a tomar ligeras pero terribles malas decisiones. Cuando comenzamos a dar pequeños permisos, llamémosle así, para decir malas palabras, para tener malas actitudes, para hacer algún pecadillo por ahí, bueno, no le afecta a nadie. No, mi amado, eso trae enfriamiento. Y de ahí viene, mi amado, cuando empezamos a enfriarnos, viene el ataque de cualquier gigante. Y si nosotros volvemos para aplicar los hijos de Anac, si volvemos a Josué capítulo 15, verso 13, encontramos a los hijos de los anaseos. Y nos los enumera la escritura, que son Sesai, Talmai y Aimán. Estos tres operan el día de hoy espiritualmente. Y creo yo, obviamente los anteriores, como los hemos platicado, atacan, pero algo en mi corazón me inquieta decirte esto. Creo yo que son los que más están atacando en este tiempo. Sesai es descrito con dos palabras hebreas que ni siquiera las anoté porque para pronunciarlas tendría que cortarme la lengua y para poderlas decir bien, pero son definidos uno como el acusador, que nos hace referencia a Satanás, pero se enfoca en dos o tres puntos interesantes. Sesai es aquel que enumera las faltas del padre y las faltas del hijo para evitar una buena relación. ¿Cómo se sentirá un padre cuando no ha cumplido correctamente su labor como proveedor, como guía, como protector, como educador? Cuando ve que sus hijos se le salieron del corral, como por ahí dicen, ¿cómo se sentirá? ¿Fatal? Bueno, pues este Sesai lo que hace es apuntalar como con una daga y atormentar y generar destrucción en aquella persona. Ay, es que por tu culpa se divorciaron. Es que por tu culpa se fue al mundo. Es que. Sesai busca hacer eso. Al igual la culpa en los hijos. Es decir, esta culpa que provoca este espíritu demoníaco, este gigante, es lo que hace que no avancemos. Porque la culpa también la puedo observar como una ancla, llamémosle así. Y que no va a permitir que tú seas libre de tomar decisiones, sino en cada una de tus acciones va a estar presente. Es más, aun cuando tú vayas a orar, la culpa va a estar ahí para atormentarte y te va a hacer sentirte indigno de entrar a la presencia del Señor. Y la culpa, yo lo veo que apunta hacia dos lugares. En algunas personas, la culpa provoca una atadura, es decir, no hacen alguna acción porque se sienten culpables. No predico porque me siento culpable. No hago esto porque, etcétera, porque se sienten culpables. Pero en otro grupo de personas, la culpa es como un disfraz. Es un perfecto disfraz, como aquella persona que no dio el gasto en la casa, pero ve a un pobre y para cubrir su conciencia culpable va y le da al pobre. Usa la culpa para apaciguar la inquietud, la incomodidad. Es lo que hace el acusador, el que señala la culpa. Por otra parte, el otro nombre es
aquel que da una apariencia de limpio. Esto está muy interesante. Es decir, nos apunta a ver todas aquellas acciones que se hacen con una doble motivación, es decir, que no son puras. Aún la Escritura nos lo muestra. En el libro de Tito, capítulo 1, verso 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por ejemplo, mis amados, hay personas que hacen cosas por una doble motivación. Dan un regalo no por honra o no por amor, sino con una doble motivación. Dan un regalo o envían un mensaje o veto a saber, ¿no? Pero no lo hacen con una acción pura delante de Dios, sino siempre con una doble intención. Sesai siempre va a buscar, mis amados, provocar que cuando tú intentes levantarte en el Señor, llamémosle así, cuando quieras volver a tu compromiso con Dios, Él va a traer a tu mente lo que tú hiciste mal, tu pecado, tu falta, tu error. O bueno, a lo mejor ya eso ya no lo tomas en cuenta. Ya pediste perdón, te ordenaste. Pero también Sesai va a buscar recordarte aquellas personas que te dañaron, aquellas cosas que te hicieron. ¿Para qué? Para provocar desánimo. Va a generar en tu corazón pensamientos como: ¿para qué quieres ir si no eres bueno en la iglesia? Eres pésimo hombre, pésima mujer. No te engañes, nada vas a lograr. Ojo, la Escritura, el Padre nos dice algo diferente. No hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Pero aún la Escritura nos dice que Cristo destruyó el acta de los decretos que era contraria a nosotros. No te dejes llevar por la culpa. Por eso, ánclate en las promesas, ánclate en la realidad de tu Señor para que puedas ir en contra de esos gigantes que estamos enfrentando. El siguiente gigante o el segundo hijo de Anac es Aimán. Y este me es muy interesante. Es el bloqueador. No el solar, mi hermano. No. El bloqueador, aquel que bloquea. Y lo primero que vino a mi corazón cuando leí esto fue el ejemplo de Pablo con Félix. Pablo, después de 2 años de estarle predicando a Félix, Félix le dijo a Pablo: Pablo, casi me persuades a ser cristiano. ¿Qué es esto? Había una potestad que bloqueaba el entendimiento de Félix, que bloqueaba la bendición, pero algo más fuerte, bloqueaba la salvación. Es decir, ese hecho de que Félix dijera: casi me persuades, me abre el entendimiento esa palabra casi. Me da el sinónimo de condenación, de destrucción. Es decir, que si él hubiera sido salvo, quizás sería otro predicador que aparecería ahí en las notas de la Escritura. Pero si aplicamos este casi a nuestra vida espiritual, hay muchos hermanos que casi sirven a Dios, que casi honran al Padre, que casi, por poquito, traen sus diezmos y sus ofrendas, que casi obedecen las cosas del Señor. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahí hay un bloqueador, alguien que bloquea la bendición, alguien que está provocando que la palabra que están escuchando no dé fruto, no se pueda poner por obra. Es decir, las cosas en el Señor, mis amados, no se tratan de casi lo voy a hacer. No, tampoco se van a tratar de si siento lo hago por el Señor. Si no lo siento, bueno, no era la voluntad. No.
Las cosas en el Señor es, determina una cosa y esta me será firme. En el libro de Colosenses capítulo 3, verso 22 y 23 nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, porque de Él tendremos recompensa. Mira, quiero que observes este casi. Imagina cuántas personas han pasado por la iglesia, por el lugar en donde habita su gloria, y casi fueron salvos. Casi fueron bendecidos. Casi fueron parte del cuerpo de Cristo. Este gigante, mis amados, lo puedo mirar como si fuera un muro. Algo que no puedes derribar, que no puedes brincar, porque para derribarlo o brincarlo, primero tenemos que hacer lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12. Cambiar nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor. Este hijo de Anac, llamado Aimán, crea ataduras para que te mantengas anclado a tu pasado, para que te mantengas anclado a tus derrotas. Por eso la misma Escritura dice que la unción pudre los yugos, pudre las ataduras, y podríamos agregar pudre y rompe toda cadena. Es tiempo de comprender esto. Pero ya hay este último hijo de Anac, el tercero y el último, llamado Talmai. Y este es el que provoca, apriétate el cinturón, porque esto te va a incomodar, el que provoca que te mantengas ocupado en todo menos en el Señor. Que venga trabajo de repente, no es malo el trabajo, qué bueno, gloria a Dios, es una bendición el trabajo. Pero es aquello que te afana tanto, que te acumula tanto, que te atosiga tanto, que en vez de que te lo disfrutes para como el Señor te lo está dando, te desconectes de Él. De hecho, yo encuentro que Talmai tiene dos estrategias. La primera es que te comienza a conectar con gente errónea. Es decir, gente que en vez de enfocarte en el Señor, a través de sus acciones, de sus actitudes, de sus malas maneras, traen desánimo espiritual a tu vida. Dejas de avanzar en tu vida espiritual. Ahora estás tan absorbido por tus compromisos que ¿dónde se queda el Señor? Pero también, mis amados, no solamente trae las malas compañías, sino que de aquellos los cuales Dios te dio como familia, ahora los desechas. Todos estos gigantes, mis amados, que hemos estado platicando, estos 7 gigantes que hemos hablado, siempre van a provocar, cuando se meten en la iglesia, llamémosle así, cuando comienzan a contaminar a los hijos de Dios, comienzan a relucir doctrinas de hombres y comienza a relegarse la obra de la cruz. Deja de ser Jesucristo el centro de la predicación. Deja de ser Jesucristo el que te liberta para, ahora hagamos 5 o 6 puntos fáciles para ser libres. No, Jesucristo tiene que ser el centro. Cuando estos 7 gigantes se meten, el amor deja de ser genuino y más bien comienzan a manifestarse las apariencias, comienza a presentarse la continua competencia. Hay personas que así viven, y no me refiero a los de fuera de la iglesia, sino a los que están dentro de la casa del Señor. Hay pensamientos que traen estos gigantes de manera continua, y es que colocan una semilla en nuestra mente que es: ¿para qué sirves si tu servicio para el Señor es malo, es pésimo, nadie lo valora? Ese pensamiento tiene que ser erradicado, mi hermano, mi hermana. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bien fácil. Aferrarnos a lo que dice la Escritura.
despojándonos del pecado y de todo peso y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, fijando nuestros ojos en Jesucristo. Mi amado, mi amada, es necesario que tú y yo identifiquemos cuál es el ataque. Ciertamente, primero Dios, mañana vamos a estar orando para ir en contra de esto y poder orar de manera específica. Pero me gustaría en el Señor que pudiera reflexionar, ¿qué de estos estás viviendo tú? Vamos a orar para que el Señor traiga a nuestra mente la realidad espiritual que estamos viviendo. ¿Qué te parece? Vamos a orar, mi hermano. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por depositar tu palabra en nuestra vida. Pero hoy queremos pedirte, en el nombre de Jesús, alúmbranos, examínanos, muéstranos, Señor, qué es lo que hay ahí, para que podamos ser libres de todo ataque de gigantes, Señor. Señor, ciertamente esto se mueve alrededor de nosotros. Hemos orado, Señor, para ir en contra del temor. Hemos orado para ir en contra de todas las cosas que se han avecinado por este tiempo de sitio. Pero ahora necesitamos, Señor, que seas tú revelándonos qué es lo que no hemos sacado a la luz. ¿Qué es aquello, Padre, que tenemos que considerar para tener una libertad, Señor? Enséñanos a estar alertas. Enséñanos a estar, Señor, completamente avisados, tal y como lo dice tu palabra. Que nada nos desoriente, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Mi amado, yo quiero pedirte un favor. El día de mañana vamos a estar orando para ministrar esto, primero Dios. Pero si te es posible, ¿qué tal si anotas aquellas cosas de las que hemos hablado que estás viviendo? Para que nos sea más fácil y no sea solamente guiado por mi oración, sino que mi oración en el Señor te sea solo de inspiración, no de repetición. ¿Qué te parece? Así que prepáralo. Si te es necesario, vuelve a escuchar el mensaje y preparémonos para el día de mañana poder ir a la guerra. Amén. Bueno, pues vamos a honrar, mis amados, al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Levántalos ahí en tu lugar y vamos a orar. Padre bendito, esta noche traemos delante de ti nuestras ofrendas. Traemos delante de ti nuestros diezmos. Te pedimos multiplícalos. Ordena nuestras finanzas, Señor. Hoy venimos a diezmar y a ofrendar, no a casi diezmar y casi ofrendar. Venimos a comprometernos contigo, Señor. Y hoy te lo entregamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi amado, mi amada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches. Primero Dios, nos conectamos mañana. Buenas noches.